eran feudales los propietarios de la tierra, eran unos pocos propietarios de grandes cantidades de tierra. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Por ejemplo, lo que le explico yo a los turistas cuando vamos aquí para arriba. El sistema era, el patrón le daba al campesino, a una familia campesina, una hectárea de monte. Entonces, dale el bosque, procese esa madera, lo que era de aserrío lo aserraban y sacaban eso en mulas, arrastraban por esos caminos, como todavía se ve por allá en Antioquia, en muchas partes, y comercializar esa madera. Los ponían a decepar, o sea, a sacar las raíces de los árboles que quedaban. Luego, labrar la tierra, sembrar, después de 2 cosechas, ya el terreno quedaba apto para la ganadería. Entonces les quitaban ese pedazo, aparte de que toda la actividad era al partir con el dueño, ¿sí? Les quitaban ese pedazo y les daban otra hectárea de bosque para que siguieran haciendo lo mismo. Y el arrendatario, aparte de toda esa explotación, le tocaba pagar 1, 2 o 3 días, de acuerdo al arreglo, de obligación a la hacienda. O sea, la obligación era para trabajar en cercas, en las acequias, para conducir el agua, bueno, trabajos ya de la hacienda, ¿sí? de la parte que iba quedando apotrerada. Y así sucesivamente. Entonces el feudal era prácticamente dueño de la vida de los campesinos. Mucho, entonces usted tiene que ser dueño de esa tierra. Le digo a mi papá, pero yo cómo voy a ser dueño si yo no tengo con qué comprar, yo no tengo dinero. Y entonces el señor le dijo, no señor, no tiene necesidad de tener dinero. Yo le voy a ayudar para que usted me compre la tierra. Entonces le daba el ganado al adelanto, ¿sí? Decía, yo le doy el ganado, usted lo cuida, cuando ya esté para la venta, sacamos cuentas y de ahí me va pagando. Y efectivamente. Y llegó el momento, pues eso pasó mucho tiempo, pero llegó el momento en que el mismo señor llamó a mi papá y le dijo, Anatolio, usted ya es dueño de su tierra. Y entonces papá quedó sorprendido, ¿cómo así? Digo, sí, usted ya me acabó de pagar. Eso es cuando la gente era realmente honesta y que las escrituras no valían tanto como la palabra. Entonces dijimos, pero ¿cómo es posible que uno tenga que pedirle permiso al vecino para entrar a su casa? Ahora, uno raizal, y que venga gente que no sabe por qué está ahí, porque pues simplemente empleados. Eso es lo que le decía yo a la gente del parque en una época. Es que mire, hay gente de por allá de Antioquia, del Valle, de distintas partes que no tienen ni idea de cómo ha sido la problemática acá. Simplemente están cumpliendo una función, pero sin conocer la historia de esto. Porque es que uno tiene que conocer la historia para poder actuar y hablar. Pero uno simplemente llegar a aplicar unas normas que le imponen sin saber por qué. Y llegaron los del Inderena a fregarle la vida. Entonces unos se fueron con el ganado arriándolo y se quedaron un par de vergajos de esos de los chiguanos y les metieron candela, los dejaron que pasaran y les metieron candela por detrás, en un verano bien tenaz. Claro, esa vaina se incendió, ese páramo y los pobres quedaron encerrados, porque pues el campesino es más avispado. O sea, conoce los caminos, conoce por dónde puede escaparse y tal. Y dejaron a esos muchachos encerrados ahí. Les tocó que tirarse a una quebrada y botarse entre el agua para protegerse. Plomo al ganado, que nos llevaban el ganado al coso, todo eso también era presión para sacarnos. Claro. Y el mismo parque, ya le digo, el señor Carlos Gómez, que era un guardabosques, cuando el retén era ahí en la Y, ahí llegó, mi papá estaba cargando ganado en el Tracaliche y ahí lo amenazó a plomo. Le dijo que él tenía orden de matar todo lo que fuera, que no fuera del parque, fueran personas, animales o personas. Entonces la cuestión fue, claro que esa vez le iba yendo mal al pobre hombre. Vea lo que pasó en el Cocuy. En el Cocuy, en ese tiempo el Inderena llegó a hacer lo mismo que hacían allí.
porque aquí fue terrible la situación cuando llegó Inderena. Entonces en el Cocuy llegaron a hacer lo mismo, mataron 2 funcionarios de Inderena y entonces frenaron la cuestión. Vino el arreglo con Cemento Samper, pero se nos vino el otro problema encima, que ese sí es un problema más grave, y es el parque. Es el parque. Nosotros somos, les digo yo, jocosamente, nosotros nos sentimos dueños reales, orgullosos de ser dueños del predio el día de pagar el impuesto. Porque ahí sí aparecemos como dueños, propietarios, fulanos de tal. Ustedes tienen que pagar aquí el impuesto y no pagan, les cae la diana. ¿Sí? Pero el resto del año somos unos invasores prácticamente, somos, ¿no? Y sigue la presión, aparte de todo el acercamiento que ha habido con el parque, de los diálogos y todo eso, nosotros todavía tenemos presión de algunos funcionarios ahí, que desafortunadamente o afortunadamente no son los funcionarios de alto rango, sino los de más abajo. Y nosotros nunca hemos estado acérrimos a decir, no, es que nosotros no acabamos con el ganado, porque no, eso es parte de nuestra vida, no. Nosotros podemos tener ganadería en otra parte, y le hemos propuesto al acueducto, le hemos propuesto al parque, consíganos una finca donde podamos tener nuestro ganado lejos de allá, que no tengamos que dañar eso. Nosotros desde que tengamos de qué vivir, no tenemos problema con conservar eso, es más, sin necesidad de venderlo, pero que nosotros podamos vivir. Pero es que no ha habido solución. O sea, nosotros con el parque estamos muy agradecidos porque ha habido, por lo menos nos han tenido en cuenta. Ha habido muchos acercamientos, ha habido muchos proyectos, pero de todos los proyectos no hay nada todavía concreto. O sea, pasa el tiempo y nosotros cada vez más hundidos, porque uno tiene que rebuscarse por fuera, las deudas lo agobian a uno, la situación de la familia es tenaz, y con un tesoro tan grande como ese. El único aporte que nosotros tenemos del turismo es de cuando en cuando. Por ejemplo, hoy debería estar yo haciendo guianzas allá. No hay, no salen. Debe estar lleno eso de turistas, pero no solicitan la guianza y no se puede obligar. ¿Y la entrada al parque es libre? O sea, ¿uno puede llegar allí y entrar? ¿O uno ahí pagan la entrada. El parque sí está presto a permitir la entrada cobrando. Nosotros tenemos la gran ventaja de que ese predio, por ejemplo para el acueducto, ese predio, todas las aguas que lo bañan nacen dentro del predio, porque nosotros el límite del predio nuestro es la parte alta de la cordillera, donde reparten aguas para el río Guavio y para el río Blanco. Nosotros tenemos toda la cuenca alta del río Blanco, digamos más del 80% de la cuenca alta del río Blanco, porque allá hacia Chocolatal y eso nacen algunas quebradas, la quebrada de Chocolatal, la quebrada de Torzón, y ya de ahí para allá lo de Chuachí. Pero básicamente la cuenca alta del río Blanco está dentro de nuestro predio. Están las quebradas de Pantano Largo, Piedra Gorda, Buitrago, Casarriales, El Tablón, La Cortadera, Peñas Blancas. Todo eso es la parte más aportante del río Blanco. Hemos dicho, de nuestro predio, el acueducto surte los pozos 1, 2 y 3, que son 4 pozos que tiene el acueducto de captación. De nuestra finca surten los 3 primeros. Entonces es un aporte enorme. Según mismo don Carlos nos decía, de su finca se están abasteciendo aproximadamente 800.000 bogotanos. Algo de aplaudir el cambio, digamos, el trato que ha habido ya entre esas entidades y nosotros. Porque nosotros antes, el acueducto, por ejemplo, a nosotros nosotros tuvimos derechos de petición y no los contestaron. O sea, ignorados completamente. Nosotros citamos al ingeniero Manrique, ahí en Piedras Gordas nos encontramos con esta niña, con Lilia, no, esto, ¿qué? Livia Cifuentes. Livia, con Livia, él vino con Livia, Livia todavía estaba con el parque. Y les dijimos,
ingeniero, esta cabaña está construida en lo nuestro, a nosotros no nos pagan, páguenos un arriendo, o entréguenos, o cómprenos, al menos compren 1 hectárea. Y no. Llevamos más de 2 años en estos acercamientos. Sí, claro, porque es que el solo hecho de con el acueducto, ya vamos para 2 años de haber ido y ya estuvo medido ese predio, eso ya se hizo. O sea, con el ingeniero fuimos, porque es que mire, el inicio de estas conversaciones y el acercamiento con el acueducto fue por intermedio de parques también, porque resulta que una visita que hizo doña Julia Miranda al parque, que iba con un grupo de la Universidad Javeriana donde estudia el hijo, con el profesor, que con él tuvimos una discusioncita chiquita, bonita, en un recorrido que hicimos en Buitrago. Bueno, ella iba con ese grupo, entonces son estudiantes de legislación ambiental, y el profesor era todo, bueno, ¿cuál es la sanción para el que tenga una vaca en el parque? ¿Cuál es la sanción para el que pise una mata? ¿Cuál es la sanción para que no sé qué? Bueno, entonces doña Julia también hizo su aporte ahí en el auditorio, pues comentándole a los muchachos que era el parque, con toda la historia de eso. Entonces mi hermana, nosotros ya estábamos ahí en la cabaña, entonces mi hermana escuchó, y no se aguantó y le pidió la palabra. Y le dijo, perdone doctora Julia, ¿puedo intervenir un segundito? Entonces ya ella les contó, dijo, nosotros somos una familia campesina, propietarios de este predio, la mina de Palacio está dentro del predio Palacio, pero no está dentro del parque, porque la doctora Julia, ella no tenía ni idea de eso. Entonces, y dijo, nosotros tenemos ganado ahí no porque queramos hacer daño, sino porque es una necesidad, porque toda la vida vivimos de eso, y toda la finca fue ganadera, hemos hecho un enorme esfuerzo para conservar, pero que nadie nos ha retribuido nada, bueno, en fin, porque el parque se creó a raíz del proyecto del acueducto, no fue simplemente porque al ministro del Medio Ambiente, que no existía todavía, le dio por crear el parque, sino porque fue una necesidad a raíz de que Bogotá tenía que surtirse de esa agua. Entonces cuando el acueducto inició, se decidió hacer ese trabajo allá, entonces pidió al Estado que se declarara esa zona protegida, porque pues, como les cuento, eso era ganadería por todo lado, incendios. Ha habido muchos proyectos, muchas cosas. Lo más cercano a una pequeña solución, porque no era una solución completa, estaba la que tuvimos con estas niñas de Agua Somos. Aquí la última vez duramos como hasta las 10:30 de la noche ultimando detalles. Y ya habíamos firmado y tal, pero había un pequeño inconveniente, que era una cláusula. Le estaba comentando de qué se trataba la cuestión, no sé si don Andrés tiene idea. Bueno, nosotros nos comprometíamos a una zona, encerrarla, tenerla reservada, que era ahí de Pantano Largo hacia allá, sí, hasta la quebrada de Buitrago, toda esa zona de reserva, la parte del vuelo, todo eso, a mantenerlo encerrado y evitar que entrara ganado ahí, ¿sí? Se hacía una cerca en las partes vulnerables, bueno. A cambio de eso, y teníamos que retirar físicamente, sacar 30 reses de lo que tenemos allá en el páramo, ¿sí? Que era el compromiso para decir, esas 30 reses que se mantendrían en esa zona, las vamos a retirar. Bueno, todo eso estaba muy bien, pero había una cláusula que decía que ellos tenían 108 millones de pesos para invertirlos allá. Incluía cercas, incluía
licencia de cosas, porque a nosotros sí nos tocaba ir a planeación de Huasca, ir a Corpo Guavio a pedir el permiso. Todas esas licencias, todos esos permisos había que sacarlos legalmente, que eso cuesta. Lógicamente, estudios de los ingenieros, del arquitecto, toda esa cuestión. Bueno, lo que quedaba realmente para invertir en la construcción de pronto no era mucho, pero que quedaran 50 millones. Nos entregaban una cuestión, pero también es con condición en construcción blanda. O sea, no había oportunidad de hacer algo en bloque, en ladrillo, como debe ser una construcción que resista. Entonces era como para un tiempito, ¿sí? Pero nosotros entonces el compromiso entre ellos y nosotros. Si ellos incumplían, simplemente nosotros pues dábamos por olvidado el compromiso. Pero si nosotros por algún motivo incumplíamos, y uno de los incumplimientos era de que ellos llegaran a hacer una visita y encontraran ganado dentro del predio que se había acordado. Entonces, nosotros sí teníamos que pagar el 75% de la inversión de ellos en efectivo en el término de 60 días. O sea, tendríamos que pagar 75 millones más o menos, algo más de 75 de contado. ¿Sí? Y nos pusimos a pensar y dijimos, bueno, y esta vaina, nosotros no lo vamos a hacer, lógicamente, va uno a estar cuidando, pero no lo vamos a hacer. Pero qué tal que haya, uno no sabe que haya alguien que no esté de acuerdo con, estos se llenaron de plata con esta vaina, y van y nos cortan la cerca. Y desgraciadamente se mete una res ahí, y llega la visita y preciso. Y fuimos tan laxos que les dijimos, porque había que nombrar un representante de la familia, que era el que firmaba. Habíamos nombrado a una de mis hermanas. Entonces ella se pellizcó y dijo, bueno, ¿y esto qué? ¿Quién responde por eso? Dijeron, el representante, o sea, ella. Y dijo, no, pues yo no me puedo comprometer a eso, porque yo sé que si ocurre eso, pues si no tenemos de qué vivir prácticamente, mucho menos vamos a tener 75 millones para pagarlos de inmediato. Entonces me van a caer a mí, lo que he trabajado toda mi vida, mi casita, me la van a embargar. Entonces, en vez de ser una solución para nosotros, se nos presentó otro problema, más grave. Entonces, dijimos, no. Les dijimos, seguimos adelante con la cuestión, siempre y cuando reciban como garantía el mismo terreno, la finca. Que si llegamos a incumplir, se cobren con la finca, o sea, un embargo, o sea, que quede respaldando la finca. Y no quisieron. Entonces, ahí ya eso nos dio a entender que la cuestión era como algo maquiavélica, porque el mismo donante, que nosotros no sabíamos quién diantres era, si era una empresa o era algún particular, no sabíamos quién era el donante, pues podía pegarse la vena, bueno, yo invierto esto y después recupero mis 75 millones. Claro. ¿Sí? Uno no sabe, uno pues no debe ser tan malicioso, pero uno no sabe que ellos mismos se hubieran podido mandar, vaya, rompan esa cerca, metan unas reses allá, para hacerles cumplir la cláusula. Por lo menos ha habido algo de contentillo, ¿sí? Que uno ya queda agradado por lo menos el trato que hay entre la gente de las instituciones y nosotros. Pero realmente concreto es que yo es lo que siempre he peleado. Necesitamos algo concreto, algo, por ejemplo, esto del negocio de ese pedacito que es una pendejada. Para el acueducto eso es una insignificancia. Quizá por eso no le paran tantas bolas, no le dan como agilidad al asunto. Pero para nosotros sí es algo muy importante, porque es un soporte, digamos, un colchón para evitar la caída fuerte, ¿sí? Es que teniendo ese colchoncito uno puede ya mirar a futuro, mirar cosas alternativas, que nosotros les hemos propuesto muchas, y no se ha llevado a cabo. De pronto eso puede ser el inicio de una buena relación, porque nosotros siempre hemos estado en esa actitud, es decir, ser buenos vecinos. Nosotros no nos queremos desprender del todo
de allá del páramo, porque allá, aparte de los intereses económicos que muy probablemente tendrán que cambiar hacia otro, mirar hacia otro lado, pero la parte raizal, si está allá, esa no la podemos cambiar. Nuestros antecedentes de allá no se pueden borrar así de un tachón. La parte económica tiene que cambiar, ¿sí? Ya la actividad ganadera, yo la actividad ganadera, la verdad, la veo a muy corto tiempo allá, ¿sí? Pero para que eso suceda necesitamos del apoyo de instituciones. Yo sé que para eso tiene que haber mucho, así como está ahorita Santos buscando apoyo para el acuerdo de paz, digamos, para el post-conflicto, eso se debe buscar en estas zonas. Además, la idea de doña Paulina, que para nosotros ha sido muy loable, que es un plan piloto, es un plan que para el parque en sí, no solo para este parque, sino para parques nacionales, sería algo exitoso donde se llegara a fructificar y decir, mire, esto se reversó, se hizo un cambio total en la mentalidad de esta gente que tenía su arraigo, o que tiene ahí su arraigo, y la actitud ha sido esta, ¿sí? Mostrarle al país y mostrarle al mundo ese cambio es el ejemplo para continuar con otras zonas.